Encontrarnos con quienes hacen posible los libros fue una ocasión maravillosa que propició el proyecto 6 personajes en busca del lector. Estos hombres, mujeres y niños que trabajan forjando la palabra hasta que el fruto final de un libro llegue hasta nuestras manos, estuvieron en Becerril. En esta primera parte del programa les presentamos Conversando con el escritor. Es así como tenemos a Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa. Nacido en Becerril, abogado de profesión, también es docente universitario en la Facultad de Derecho. Su tiempo en la academia lo comparte con la composición musical, la investigación histórica y cultural, especialmente del folclore vallenato, y la actividad literaria, producto de sus investigaciones. Actualmente, Tomás Darío Gutiérrez conduce el programa de televisión sobre historia regional en el canal Telecaribe. Su obra más reconocida es Cultura Vallenata, Origen, Teoría y Pruebas. Su mayor pasión, la historia de su pueblo. En muchos sentidos le ha hecho a nuestro país. Aporte no solo inmateriales, sino materiales, porque es cuna de la libertad. Cuna de la libertad. El coronel Pedro Antonio García fue héroe de la batalla de Bomboná, héroe de la batalla de Boyacá, gobernador de 4 provincias después de la República. Nació en Becerril. Partió de Becerril con 280 voluntarios que fueron la base para la constitución del glorioso Batallón Vargas, que combatió toda la guerra de independencia, en toda la Nueva Granada, desde aquí hasta el Alto Perú. Eso es motivo para sentir el gran orgullo de haber nacido en una comunidad como esa y de pertenecer a esa comunidad. Ese hecho y muchísimos otros de diferentes caracteres económicos, culturales, geográficos, etc. En la boca de gente seria, que no todo el mundo es serio, hay gente que tiene la mente llena de fantasía y otros las tienen llenas de mentiras. Cuando te encuentras una persona como Higinia o como el pintor Beleño, son gente seria, que te van a decir cosas que vivieron y que escucharon. Ellos no son serios. Pero en la tradición oral no te da datos sino de los últimos 100 años como mucho. De ahí para atrás está la historia que a los viejos los desenfoca. ¿Sí? A los viejos los desenfoca. Hay cosas maravillosas y conmovedoras. ¿Sí? Que ellos han intentado explicarse cosas que nadie les explicó y que son del pasado histórico, y han hecho una interpretación muchas veces equívoca. No me refiero a Becerril, me refiero a muchas comunidades, eso me ha pasado. ¿Sí? Entonces, la tarea es de uno. Y termina uno explicándoles a ellos, y para ellos es de gran satisfacción, explicándoles el origen de las cosas, como a mí me tocó con Becerril, en cuanto a quién fue el fundador y cómo llegaron. La maravilla de Becerril, que fue ciudad con más categoría, que incluso tú encuentras en el Archivo General de la Nación más documentada la historia de Becerril que la de Santa Marta, Barranquilla y Valledupar. Tiene más de 200 folios. Con todos los documentos. ¿Y no se ha ido a Sevilla a contrastar, a ver qué hay en Santo Domingo? Hay mucho, pero yo no he ocultado el archivo de Sevilla. Debe haber mucho, porque todos esos documentos emitían copia para aquí y para allá. Debe haber probablemente más que aquí. O las cosas que quedaron en República más que aquí, Dominicana, sí. en Santo Domingo. El archivo de Santo Domingo, sí, que hay mucho también. Hay mucho porque allá era la audiencia, en donde se ventilaban todos los procesos. En particular, el fundador de Becerril llevó un proceso por más de 10 años peleando el ganado que él llevó y que creció y que se aumentó y que eran miles de reses y que después todo el mundo cazaba y que nadie le reconocía la propiedad, y ganó el pleito. Tuvo que pagar 12.000 dúcados al rey, y para pagar los honorarios despachó desde Becerril 3.000 reses para ser vendidas en Cartagena. Todo eso está documentado. Para ser vendidas en esa época, siglo XVI. Beatriz Vanegas Atías es oriunda de Majagual, Sucre, y por su actividad docente en la Universidad de Santander, reside en Florida Blanca. Poeta y columnista de varios periódicos, es también ganadora de varios premios literarios y participante de varios certámenes poéticos en el país. Hoy en día su poesía alcanza reconocimiento nacional e internacional. Beatriz Vanegas estuvo en Becerril conversando con Buhomero y entregando de su propia voz el mensaje que promueve el amor por la lectura. Una biblioteca es quizás un espacio
en donde está guardado toda la luz y todo el pensamiento que puede guiar a una comunidad. Creo que es importante que una comunidad tenga un sitio en donde ir a consultar y a dialogar con el pensamiento de la humanidad y con el pensamiento de su región. La ausencia de bibliotecas en una comunidad favorece el avance de la ignorancia, del desconocimiento de una serie de actos y de situaciones que harían que la calidad de vida mejore en las comunidades. Además, el encuentro con los libros, con esos libros que están allí en la biblioteca, es el encuentro también con el mundo, es la posibilidad de viajar, de conocer muchos sitios a través del libro, de conocer muchos seres humanos, de conocer muchas condiciones humanas, de abrir la mente y salir de la parroquia, salir de la provincia a través de la lectura de un libro. Conozco muchas personas que han podido viajar sin necesidad de salir de su terruño, solo a través de los libros que hay en una biblioteca. Entonces, por eso es importante. También nos contó por qué es importante leer. En un libro que recoge uno de los discursos más importantes de la historia de la humanidad, en mi caso específico el de la literatura, se produce el ideal del hombre, que es la no exclusión, porque la literatura es uno de los discursos más totalizantes, más incluyente que hay. Tú cuando lees una novela, cuando lees un poemario, cuando lees un libro de cuentos, estás ante todo tipo de seres. Estás ante negros, blancos, homosexuales, indígenas, ricos, pobres, mendigos, es decir, todas las condiciones humanas están guardadas en el libro. Por esa razón, el discurso literario consignado en un libro es un discurso totalmente incluyente, y por eso creo que es importante leer libros, porque es una manera de abrir la mente, es una manera de conocer a todo tipo de seres humanos y de asombrarnos menos y de ser menos prejuiciosos. Y en ese sentido valido el discurso literario ante el discurso histórico, ante el discurso científico, ante el discurso religioso. Por eso creo que es importante leer, y leer pues específicamente literatura. Desde Riohacha llegó Abel Medina Sierra a compartir con nosotros su obra literaria. Abel es simultáneamente escritor e investigador cultural. Licenciado en lenguas modernas, ejerce también la cátedra universitaria y ha incursionado en el ensayo, la crónica, el reportaje y el cuento. Mencionamos entre sus obras Asombros de la tierra de los Yolujas, el vallenato constante espiritual de un pueblo y más reciente, Destiempos. Abel Medina Sierra nos cuenta sus inicios como escritor. El escritor no comienza escribiendo, comienza leyendo y comienza escuchando. Yo creo que yo he escrito muchos géneros. Yo he escrito ensayos, crónicas, perfiles, reportajes, cuentos. Pero yo me considero más en esencia un narrador. Y creo tener claro cómo comenzó mi experiencia como narrador. En Maicao, el pueblo del que soy, se escuchaba en los años 70, era la radio venezolana ante todo. Maicao está a 12 kilómetros de Maicao, ya está la frontera con Venezuela. Se escuchaba Radio Maracaibo, Radio Punto Fijo, La Voz de la Fe, emisora de Maracaibo. Cuando eso, pues, un televisor era muy escaso, así que las amas de casa escuchaban eran radionovelas. Y Radio Maracaibo y Radio Punto Fijo se pasaban todo el día transmitiendo radionovelas.
Y había de todos los temas. Había unas que eran de aventuras, Juan Sin Miedo, Martín Valiente, y otras que eran como estos melodramas que suelen pasar, que caracterizaron después los seriados venezolanos y mexicanos. Pues las amas de casa, mientras barrían, cocinaban, prendían su radio y así se pasaban el día. Yo solía escuchar algunas de esas, sobre todo las de aventura. Con el tiempo yo me fui inventando mis propias radionovelas. El barrio donde yo vivía estaba recién poblado, las tiendas quedaban como a 5 cuadras. Así que cuando yo iba a hacer el primer mandado en la mañana, narraba el primer episodio, el capítulo de una de esas radionovelas que yo inventaba. Y cuando venía de regreso contaba el segundo. Yo tenía una novela para el mandado a la mañana, una para el mandado a la tarde y una para el mandado a la noche. Total, yo llevaba varias radionovelas en mi mente. Iba por la calle y la gente se reía de mí porque yo iba, y de pronto se montó en su caballo y yo hablando solo en la calle. Me iba inventando yo mis propias tramas narrativas. Creo que desde allí le cogí el gusto a narrar, a contar historias. Eso quedó como una vena en mí que después fui desarrollando con el gusto de la lectura. Yo, en cuestión de literatura, me considero un aborto. ¿En qué sentido? La gran mayoría, si tú hablas con la mayoría de escritores, te van a decir que se contagiaron de la escritura porque en su casa encontraron una biblioteca, porque mi papá lo puso en contacto con este libro, porque la maestra tenía una maestra que era una animadora de lectura muy sensible, que desarrolló esa sensibilidad. Yo no tuve esa fortuna. Mi papá y mi mamá eran campesinos analfabetas. En mi casa no había libros y no tuve nunca ni en primaria ni en bachillerato un profesor que me incentivara a escribir. Así que yo no tuve ese estímulo. Por eso digo que soy como una casualidad en eso. Pero sí me gustaba leer. Y hasta los periódicos que traía la brisa, yo cogía una hoja amarillenta que traía el periódico y me ponía a leer. Antes de terminar bachillerato yo había leído aproximadamente 200 libros y leía de todo. Ya después me volví más selectivo, ya dije, no, esto no lo leo. Por ejemplo, yo no leo libros de autosuperación. No, si usted me pregunta el libro de Pablo Coelho, no he leído ninguno ni lo voy a leer. Ni a Cuanteo. Ni a Cuanteo de esos, ni a ninguno de esos. No, ni a Walter Rizzo, no, ninguno de esos lo leo. Antes sí, en esa época yo devoraba libros, cualquier libro que cayera en mi mano lo devoraba. Si cayó libro de medicina, lo leí. Y la importancia de la biblioteca en la construcción de comunidad. Que la gente vea la biblioteca como un escenario que los puede alimentar, que los puede nutrir, que la gente también desde las comunidades educativas comienzan a desarrollar un proceso de nutrir a los muchachos de tal manera que encuentren en la palabra y que encuentren en los libros una gran posibilidad de redimir su capacidad para pensar y su capacidad para imaginar. Estos escritores completan este primer capítulo del recuento que hacemos de la actividad Conversando con el Escritor. Lo que nos ha quedado como público es el recuerdo de saber cómo cada uno de ellos, desde su realidad y su contexto, han logrado entregarnos una obra literaria que desde ya representa las nuevas letras de Colombia.